Buenas tardes. Saludo a las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Así también saludo a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 4, fracciones primera, 45ª bis de la Ley Orgánica y 56 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y siendo las 17:43 del día 23 de octubre del año 2020, damos inicio a la sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del reglamento, y en ese sentido de iniciar la sesión, solicito al diputado Jorge Triana, que agradezco amablemente su participación, pase lista de asistencia y nos informe del quórum correspondiente. Por favor, diputado secretario Jorge Triana. Buenas tardes. Procedemos a pasar lista de asistencia. Diputado Martínez Urincho, presente. Presente. Diputado Jorge Gaviño. Presente. Diputado Jorge Triana, presente. Diputado Pablo Montes de Oca. Diputado Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, presente. Diputado Santillán. Diputado Ernesto Alarcón. Presente. Diputada Valentina Batres. Diputada Guadalupe Morales. Guadalupe Morales, presente, diputado Triana. Diputado Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes, presente. Diputado Eleazar. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, presente. Diputada Janet. Janet Guerrero, presente. Diputado Álvarez Melo. ¿Cómo se encuentra? Hay un total de 10 diputadas y diputados presentes, presidente, por lo tanto hay quórum para sesionar. El micrófono, presidente. Gracias, diputado Jorge Triana. Se abre la sesión. Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunidad, esta presidencia les hizo llegar mediante la respectiva convocatoria del orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En virtud de ello, le solicito al diputado secretario Jorge Triana dar lectura al orden del día y someterla a la aprobación de las diputadas y diputados. Por favor, diputado secretario. Por instrucciones de la presidencia, se va a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual designa a las personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito Internacional. Número 4, lectura y discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara en la Ciudad de México el día 5 de noviembre de cada año Día de las Personas Cuidadoras, de la cual fue presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. En cuanto al orden del día, se pregunta a las y los integrantes de esta comisión de normatividad si es de aprobarse dicha orden del día. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo. Se aprueba el orden del día, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se designa a las personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito Internacional. Gracias, diputado secretario. Toda vez que el diputado secretario de la comisión hizo entrega del referido dictamen, solicitamos al diputado secretario consulta a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la presidencia, pregunto al Pleno de la Asamblea si es de dispensarse
el contenido del dictamen de referencia toda vez que fue distribuido con antelación. Quien esté por la afirmativa, sírvase de manifestarlo. Aprobada la dispensa, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En virtud de que con antelación les fue enviado para su conocimiento y análisis el referido dictamen, le pregunta a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra en torno a este dictamen que se está discutiendo. Las diputadas y diputados, solicito al diputado secretario tomen nota de las diputadas y diputados que deseen tomar el uso de la palabra. Se encuentra en discusión el dictamen. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Diputada Guadalupe Morales. Sí, yo nada más quisiera hacer algunas preguntas y es en torno a lo que estamos viviendo, a esta situación. La entrega es para este año y la otra, porque estas entregas se hacen presenciales, supongo yo, ya sería para el siguiente año. Entonces, no sé si valga la pena abstenernos este año de otorgar una medalla, porque además hay que recordar que el Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México, y perdón por ser aguafiestas nuevamente, pues no está contando con recursos. Estamos en este momento pues muy mal en ese sentido. Entonces me parece que si vamos a aprobar medallas, creo que habíamos hecho un acuerdo en la comisión en que en la cuestión de medallas y Ricardo Ruiz estaba todavía como integrante de la Jucopo. Habíamos quedado que este tema lo íbamos a dejar a que lo analizara la Jucopo y viera qué medallas eran procedentes de otorgar o no. A mí me preocupa el tema de los dineros. No sé si el Congreso, y casi les puedo asegurar que no tenga recursos para dar medallas. Son incógnitas, y lo pongo en la mesa porque me parece que es mi obligación decirlo y no quedármelo callado. Entonces, ojalá me pudieran despejar estas dudas. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Gracias, diputada Guadalupe Morales. Sí, está la diputada Yane Guerrero, por favor. Sí, si me permite, diputado presidente, ventilar lo que comentamos al respecto, porque el Comité de Asuntos Internacionales tuvo participación precisamente en esta medalla, en la definición de, emitió una opinión al respecto. Y sí, no se está contemplando, diputada, darse, digamos, la de este año que correspondía a este año, sino la de este año, darla hasta el siguiente, dependiendo de las condiciones, nada más se daría una. Y efectivamente, el diputado Ricardo Fuentes en su momento expresó su inconformidad porque se dieran tantas medallas, y yo creo que es un análisis que tenemos que hacer en el Congreso precisamente para definir, acotar más bien qué tipo de medallas se van a dar, ¿no? Y no ser tan vastos en eso, porque sabemos que no solamente implica un gasto para el Congreso, sino que creo que dentro de tantas condecoraciones muchas veces ya se pierde el sentido, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario. Sí, Diputado Ricardo Ruiz levantó la mano. Sí, efectivamente, como lo señala la diputada Morales y algunos de quienes están presentes, el diputado Gaviño y algún otro diputado o diputada lo recordará, la diputada Janet, lo platicamos en la Jucopo en algún momento, derivado de que en ese momento, en estos dos periodos de sesiones que tuvimos, hubo una gran cantidad de entrega de medallas. Me acuerdo que en el caso de Seguridad Ciudadana se entregaron 100 y tantas medallas, luego se entregaron en otro, y señalábamos que llegábamos al pleno muchas veces y nos enterábamos que la comisión correspondiente primero había decidido entregar medallas, habían tomado en consideración ciertos perfiles, pero la mayor parte de diputados y diputadas o no conocíamos o incluso en algunos momentos había inconformidad porque se habían entregado medallas a algunas personas que la opinión era que no necesariamente el Congreso como Congreso tenía que entregarlas. Una cosa es que la comisión considerara y otra que se considere que el Congreso entrega una serie de medallas. Entonces simplemente lo señalo
ya no di continuidad para ver si la Jucopo ha platicado sobre el tema. Creo que sí sería conveniente que se platicara criterios, es decir, que sí las comisiones puedan considerar algunas premiaciones diversas, pero que hubiera un criterio de que tiene que pasar por un filtro para que se decida no solamente la parte económica, sino el hecho mismo de que es el Congreso, es decir, la representación de toda la Ciudad de México, quien decide premiar o no, y que eso tiene que tener pues filtros y mucha seriedad para que no sea como a granel, ¿no? Entregar premios por todos lados. Eso es todo, solamente como el comentario, sí lo retomaría y sí lo haremos saber pues a través de las diferentes vías para que la Junta de Coordinación, incluso la conferencia, platiquen sobre el tema. Gracias. ¿Permite, diputado presidente? Ricardo Fuentes. No se oye, diputado Martínez. Perdón, sí. Adelante, diputado Ricardo Fuentes. Muchas gracias. Bueno, ya lo dijo la diputada Janet Guerrero, y le agradezco mucho su consideración y su mención, puesto que ahorita se trata de un asunto que tiene que ver con su competencia en el ámbito del reconocimiento internacional. Y en su momento yo lo comenté con ella, justamente por eso. De hecho, presenté una iniciativa para señalar que en la exposición de motivos de la iniciativa justamente dice que originalmente la medalla al mérito ciudadano era una sola y se ha ido multiplicando con una serie de cosas que no es privativo de este Congreso. Sucede en el Congreso Federal y en la Cámara de Diputados, en el Senado menos, pero en muchos congresos es una cantidad de medallas y letras de oro y reconocimientos y diplomas, y la verdad es que se banaliza y creo que se diluye un poco la actividad preponderante del Congreso, que es la formulación de leyes y la reforma, y sobre todo en el caso de la Ciudad de México, que tenemos tantas cosas pendientes en materia de armonización legislativa, por lo que ha sucedido, el cambio de una entidad, bueno, más bien el cambio hacia una entidad federativa. El diputado Triana no me dejará mentir, pero él mismo ha presentado o presentó en la legislatura pasada de la Cámara de Diputados. Él fue presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias y él justamente no estaba tan de acuerdo con el exceso de letras de oro y de propuestas para nombramientos, felicitaciones, condecoraciones y una serie de cosas que prácticamente diluyen la actividad fundamental del Congreso. Yo creo que sí hay que reconocer, pero creo que una medalla, ese es el sentido de mi iniciativa, sería mucho más significativa que dar. La diputada Leticia Varela me manifestó personalmente, pero hablando concretamente con el asunto del reconocimiento de las fuerzas policiales o policíacas, perdónenme, pero digo, perdónenme porque no sé exactamente qué es lo más correcto, si policíacas, que pues exponen su vida y que tiene que ver con la naturaleza de su comisión, que ella sí consideraba que era muy importante este reconocimiento. En fin, el caso es que cada quien puede defender mucho la posición. Yo creo que el mérito ciudadano sí hay que reconocerlo, pero ahorita son más de 35 medallas y yo en la exposición de motivos de la iniciativa que presenté, cuando saqué la cuenta de lo que cuesta, no solamente me parece que es excesivo y oneroso, sino innecesario, porque banaliza el exceso de reconocimientos. Yo creo que sí podemos hacer una cosa, por ahí alguien lo comentó en su momento, de manera virtual, en un diploma, en cosas así, que pueden ser también muy significativos y para valor curricular, para la persona puede representar el mismo valor que una medalla de oro que ni siquiera la puede ir a empeñar. Perdónenme por el comentario, pero
pero creo que sí hay que considerarlo, sobre todo ahorita, como lo dijeron los que me antecedieron en la palabra, en la situación económica que requiere la orientación correcta de los recursos con los que contamos. Muchas gracias. Gracias, diputado Fuentes. ¿Alguna otra diputada y diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado presidente. Sí, adelante, diputado Triana. Yo para secundar lo que han comentado los compañeros, de igual forma creo que estamos cayendo en un exceso de reconocimientos y sobre todo porque pues creo que deberíamos de centrarnos en uno y mientras más reconocimientos hay, más se desgasta este que estamos dando. Y además nos desviamos de la atención de nuestro tema central y nuestras funciones centrales, que son las de legislar. Pero no nada más es este tema. El diputado Ricardo Fuentes mencionaba algo muy importante, las letras de oro. Y en el siguiente punto del orden del día vamos a hablar también de un día, de la declaratoria de un día específico para conmemorar un tema. Y también esto se trivializa. En la Cámara de Diputados, la legislatura pasada, propusieron el día de la higiene íntima femenina, el día del juguete bélico, mejor ni les cuento todo lo que se propuso y desviábamos, pero de verdad, horas y horas de atención y de trabajo legislativo que cuesta al erario el estarlo llevando a cabo. Entonces, bueno, pues ahí está el llamado también a hacer conciencia sobre este tema. Si ya va avanzado, bueno, lo acompañamos, pero por supuesto que creo que todos estamos en el mismo sentido y hay que actuar en consecuencia. Ok, gracias, diputado Jorge Triana. Si me permiten realizar algunos comentarios en torno a este dictamen, quiero hacer nada más acto de memoria, compañeras diputadas y diputados, que precisamente cuando se aprobó este asunto precisamente de las modificaciones al reglamento para precisamente poder realizar el reconocimiento en esta materia, reconocimiento internacional, y se discutió, se vertieron esos mismos argumentos. En ese entonces, a pesar de estos argumentos, pasamos a la votación y se aprobó precisamente las reformas al reglamento y se instituyó precisamente el tema de esta medalla al mérito internacional. Lo estamos presentando no como una mera ocurrencia, sino para darle solvencia y salida a los trámites y gestiones que tenemos pendientes en la Comisión de Normatividad, y este es uno de ellos. Y obviamente lo quiero comentar, en vista de que se aprobó en ese momento la reforma al reglamento, por eso presentamos este dictamen a efecto de que pueda ser solventado. Pero también quiero aclarar que en los resolutivos de este decreto, precisamente se le deja la facultad, se deja esa potestad a la JUCOPO precisamente para que en base a las condiciones que puedan estar observando, prevaleciendo, evaluando o valorando, se determine precisamente llevar a cabo el reconocimiento en esta materia. Y estará precisamente en esta valoración o ponderación de un alto tamiz político que la JUCOPO decida. Y al final de cuentas, hasta el otro filtro que puede ser en el Pleno si se aprueba o se desecha. Pero al final de cuentas, creo, compañeras diputadas y diputados, nosotros en la Comisión de Normatividad en este tema, precisamente por la discusión que se dio en ese momento, ya no hemos transitado ese tema de letras de oro, así como este tema de preseas. Sentó el precedente, que estamos hablando del mérito a reconocimiento internacional. Pero obviamente es un asunto que ya fue votado en su momento y por eso nosotros lo estamos presentando ahorita al seno de la comisión. A mí me gustaría, compañeras diputadas y diputados, que lo pudiésemos votar, a efecto nada más de darle el trámite. Y vuelvo a reiterar, esto pasará a decisión del Pleno, ¿sí? Y en su defecto, que ya se apruebe en el Pleno, se mandata precisamente a la JUCOPO para que pueda estar dándole la realización precisamente de esta presea. Entonces, por eso lo quiero precisar, compañeras diputadas y diputados, no con un fin de reeditar la discusión que tuvimos en ese tiempo en la Comisión de Normatividad, sino ser puntuales. Fue aprobado, démosle salida, digamos, del trámite procedimental legislativo que tiene este asunto,
y obviamente ya en lo sucesivo dependerá precisamente de esas instancias, tanto del Pleno si lo aprueba o no, e igual si es aprobado, vuelvo a reiterar y a puntualizarlo, quedará en decisión de la Jucopo precisamente, valorando esas circunstancias, la ejecución de la misma, del mismo tema de este reconocimiento de mérito internacional. Entonces, no sé, compañeras diputadas y diputados, si pasáramos a la votación haciendo estas aclaraciones, y vuelvo a reiterar, sí, tiene razón, diputado Jorge Triana, pero bueno, ahorita comentaremos en el otro dictamen que viene. Sé que hay algunas cosas que se pueden trivializar, pero creo que algunas sí tenemos que darles ese contexto, y yo lo decía, en el caso de lo que había platicado el diputado Fuentes en ese entonces, y habíamos expuesto que creamos que la Ciudad de México sea una ciudad cosmopolita, sea una ciudad de vanguardia y que reúne o tiene puntos de confluencia en todos los aspectos políticos, culturales, sociales. Era importante, y lo digo, hemos tenido muchas actividades que impactan o tienen ese alcance en la Ciudad de México. Por eso creímos en ese momento y se aprobó que darle esta relevancia precisamente a las personas habitantes de esa Ciudad de México que hagan por la Ciudad de México en materia internacional, ayudaría precisamente a que se pueda consolidar y hacer una política precisamente en donde se ponga la ciudad, ciudades hermanas, que precisamente nos vincula varias cuestiones. Por eso, compañeras, yo les hago la propuesta en este sentido, que pasemos a la votación, que pudiésemos aprobar este dictamen en ese sentido, y obviamente ya las otras instancias como la Jucopo, el Pleno, que tomen esa definición. No sé si estén de acuerdo, compañeras diputadas y diputados. La diputada Yane Guerrero, por favor. Gracias, diputado presidente. Nada más para hacer una aclaración y que no vaya a haber confusión. Lo que se sometería a consideración del Pleno es el otorgamiento de la medalla al mérito internacional a las personas, que usted seguramente ahorita va a mencionar, más no la medalla en sí. Para eso tendremos que hacer cambios al reglamento. Lo que nosotros está en nuestra competencia es hacer cumplir el mandato que nos asigna el reglamento, ¿no? Así es. Gracias, diputado. En consecuencia, El diputado Ricardo Fuentes está levantando la mano. Perdóneme. sí, gracias. Por Muchas favor, diputado gracias. Fuentes. Muchas gracias. Yo tengo que ser congruente, y cuando se propuso esta medalla al Pleno, yo voté en contra. Voté en contra no por estar en contra del reconocimiento en sí, sino por lo que acabo de comentar hace rato. Y hablé con la diputada, justamente con la diputada Janet Guerrero, y le decía que acababa yo de presentar la iniciativa para la racionalización de las medallas, entonces no podía yo votar. Igual que hablé no está aquí, pero hablé con la diputada Teresa Ramos, que también había propuesto la medalla al mérito ambiental, y también voté en contra. Es un acto de congruencia. Yo no estoy en contra del reconocimiento de las personas que están, porque hay al menos dos que, por supuesto, digo al menos dos, porque todas son, lo que pasa es que hay dos que conozco muy bien, su trayectoria y todo, y no me podría yo oponer a cualquier reconocimiento por su labor, desde luego. Sin embargo, yo votaré en abstención porque no me opongo a ellos, pero no puedo yo ratificar un asunto que tiene que ver con una contradicción de una iniciativa que yo he propuesto y que creo que está muy bien fundamentada. Muchas gracias. Gracias, diputado Fuentes. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Antes de pasar a la Había votación. levantado la mano el diputado Jorge Gaviño. Sí, diputado Jorge Gaviño, por favor. Su micrófono, diputado No se Jorge escucha. Gaviño. No, parece que está hablando por celular el diputado Gaviño. Antes de pasar a la votación, le pregunta a las integrantes
Si alguien desea hacer alguna modificación, alguna reserva, algún resolutivo que desean reservarse, compañeras diputadas, diputados de este dictamen. ¿Nos podría leer cómo queda el dictamen, por favor, entonces? De acuerdo a lo que, porque ya me entró duda por lo que dijo la diputada Janet. De favor, yo le pediré al área técnica si nos hace posible presentar en pantalla de esta videoconferencia el dictamen de referencia, por favor. Perdón, estaba apagado mi celular. Procedemos a la votación nominal del proyecto de referencia. Perdón, diputado Jorge Triana, perdón, nos pide la diputada Guadalupe Morales, si podemos presentar el documento. Le estoy instruyendo ahorita al área técnica. Resolutivo. Al resolutivo nada más, ok. Resolutivo. Nada más resolutivo. Aquí está el resolutivo, diputada Morales. Ya me lo movieron, no vi los nombres. Por favor, despacio, por favor, compañeros. O sea, ya estamos votando quiénes van a ser, no el sí a la medalla. No, la medalla se aprobó desde hace ya meses, diputada. Sí, sí, sí. Así es. Ahorita estamos aprobando este resolutivo, esta propuestas de las propuestas en las respectivas categorías, pero como mencionábamos, diputada Morales, esto va a pasar, si pueden observar, pero me parece que es el tercero o el cuarto resolutivo, el transitorio, perdón, si lo pueden observar, es el cuarto, cuando se establece que la entrega de las medallas al mérito internacional se hará en sesión solemne y de conformidad con lo que determine la Junta de Coordinación Política con base a las circunstancias prevalecientes. Entonces, Ok, ya, con eso es suficiente. Muchas gracias. Precisamente, diputada, era lo que le comentábamos. En esta cuestión, el tema que cuarto transitorio nos permite a toda la argumentación que ahorita nos han vertido, si hay condiciones presupuestales, si hay condiciones en materia de sanidad, y creo que en esta parte la diputada Janet Guerrero creo que está de acuerdo en que transitemos de esta manera precisamente este dictamen, y obviamente tendrá que ser un tema de cabildeo en su momento para que se pueda dar. Inclusive lo quiero mencionar y quiero agradecer a la diputada Yanet Guerrero porque inclusive en ese intercambio de ideas también hemos hasta hecho cálculos que igual si se cancela o que no hay condiciones, pues habrá el momento de realizar otras actividades respectivas para compensar o igualar el tema de la promoción de la Ciudad de México en el ámbito internacional. Entonces, compañeras diputadas, diputados, no sé si con esto les queda claro precisamente cuál es el sentido de que se pueda votar el contenido de este dictamen. Y si no hay alguna otra intervención, compañeras diputadas y diputados, le solicito al diputado secretario proceda a recoger el sentido de la votación nominal en un solo acto del del dictamen de referencia. Por favor, diputado secretario. Por instrucciones de la presidencia, procedo a someter el dictamen de referencia al pleno de la comisión. Diputado Martínez Urincho. A favor. Diputado Jorge Gaviño. Sí. Jorge Triana, a favor. Diputado Pablo Montes de Oca. Diputado Ricardo Ruiz. Abstención. Ricardo Ruiz, abstención. Diputado Santillán. Eduardo Santillán, a favor. Diputado Ernesto Alarcón. A favor. Diputada Valentina Batres. Diputada Guadalupe Morales. Abstención. Valentina Batres, abstención. Diputada Guadalupe Morales Rubio. A favor. Diputado Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes en abstención. Diputado Eleazar Rubio.
Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Janet Guerrero. Janet Guerrero, a favor. Diputado Álvarez Melo. Diputado presidente, hay 8 votos a favor y 3 abstenciones, por lo tanto se aprueba el proyecto de referencia. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el dictamen de referencia. Gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día, le pido al diputado secretario entonces que pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara en la Ciudad de México el día 5 de noviembre de cada año Día de las Personas Cuidadoras, la cual fue presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Gracias, diputado secretario. Toda vez que el secretario técnico de esta comisión hizo entrega de la referida iniciativa con proyecto de decreto, solicito al diputado secretario consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura de la misma. Consulto a la Asamblea, toda vez que ha sido distribuido con antelación, si se dispensa la lectura del dictamen de referencia. Quien esté por la afirmativa, sírvase a manifestarlo. Se dispensa la lectura, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En virtud de que con antelación les fue enviado para su conocimiento y análisis la referida iniciativa con proyecto de decreto, se pregunta a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra en torno a esta iniciativa con proyecto de decreto que se discute. Por favor, diputado secretario, puede tomar la participación de las diputadas y diputados en torno a este dictamen, a la discusión de este Se dictamen. encuentra a discusión el dictamen y está abierta la lista de oradores. ¿Alguien desea inscribirse? No hay oradores, presidente. Gracias, diputado secretario. Simplemente quiero acotar, compañeras diputadas y diputados, la importancia de promover cívicamente en la Ciudad de México este tema de declarar el día 5 de noviembre como Día del Cuidador. Y podemos decir, y lo digo sin afán de generar mucha polémica, que podrá haber cuestiones en lo personal que nos puedan resultar de importancia o no, pero creemos que este tema de las personas cuidadoras es un fenómeno que se está dando ya en la ciudad, que está creciendo precisamente no solamente aquí en nuestro país, en la ciudad, sino a nivel mundial, y tiene que ver precisamente con el cuidado que puedan ejercer unas personas hacia otras personas, dependiendo de sus cualidades físicas o mentales. Entonces, el darle este reconocimiento, este incentivo precisamente a las personas que se dedican a esta actividad, de reconocerlas precisamente en este aporte que hacen a nuestra sociedad, y obviamente mencionar que el tema de las personas cuidadoras también tienen algo semejante cuando sucede con las personas que son trabajadoras o trabajadores domésticos, que no ha tenido un reconocimiento, que no se ha visualizado. Y hay que decirlo que en este caso de lo que es las personas cuidadoras, se está presentando un fenómeno importante que es el envejecimiento de la población en México, y que precisamente empieza a abonar o empieza a darse más o de una manera más intensa el despliegue de esta actividad laboral, y que obviamente implica principalmente el cuidado a personas de la tercera edad. Vuelvo a repetir, todos podemos estar en una condición mental, en una condición física, en el cual podamos requerir algún cuidado de una otra persona. Y por eso, compañeras diputadas y diputados, la importancia de que pudiésemos promover de manera cívica este día. ¿Sería cuánto? Y si no hay ninguna otra... Diputada Morales, ¿quiere hacer uso de la palabra? Diputado Urincho. Sí. Perdón, pero una persona que cuida no es únicamente quien cuida
a un adulto mayor, sí es muy loable, pero todas y todos somos cuidadores. Entonces, sería el día de todas y de todos. Cuidamos a nuestra mamá, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestra mascota, cuidamos a los desvalidos, cuidamos a un adulto mayor, etcétera. Entonces nombremos el día de todas y de todas. Ojalá en normatividad de verdad le entrara a la discusión en los temas sustanciales. Es cuanto. Le agradezco, diputada Morales, y simplemente quisiera hacer mención sobre ahorita su opinión de entrar a materias sustanciales. Claro que sí, diputada Morales, lo vamos a hacer. Yo simplemente quiero exaltar, hacer presente o poner de conocimiento que todo es esencial y que en este caso el tema de la ley orgánica y de reglamento, entiendo el comentario que usted hace, diputada Morales, sí requiere y estoy consciente de la gran cantidad e inmensidad iniciativas que se han presentado precisamente en la Comisión de Normatividad para el efecto de la ley orgánica del reglamento, y que obviamente tendremos que generar un espacio de reflexión, porque el tema de la ley orgánica del reglamento deviene en un alto contenido político y en un alto contenido de debate, de podernos convencer, de hacer labor de convencimiento. No, estoy hablando en específico de esto, ¿eh? No, por eso. No estoy metiendo temas porque eso No. los metemos en asuntos generales, diputado, y no queremos que se haga un diálogo. Sí, no, pero lo quiero poner precisamente, diputada Morales, en contraste de que lo que estoy diciendo, que por eso nosotros tuvimos a bien presentar a esta comisión esta iniciativa de la diputada Paola Soto Maldonado en el tema de promover cívicamente la cuestión de los cuidadores y decretar en la Ciudad de México el Día del Cuidador. Y vuelvo a repetir, diputada Morales, es con el afán de promover precisamente estas cuestiones cívicas, y obviamente si habrá compañeras diputados o diputados que no estén de acuerdo, pues ahorita lo podrán manifestar, no hay inconveniente, no pasa nada. Simplemente estamos nosotros ahorita creyendo que es esencial que presentemos este dictamen, y obviamente por eso lo mencionaba, ponerlo en ese contexto que también tiene esa importancia. Pero si no hay otra compañera diputado de hacer uso de la palabra, diputada Gómez Ortegui, por favor. Bueno, presidente, buenas tardes a todos y a todas. A mí me preocupa que tenemos pendiente el sistema de cuidados de la Ciudad de México, que ya se han presentado iniciativas por parte de, me parece que de la misma Paula Soto, pero también del diputado Víctor Hugo Lobo, en el que se propone la creación del sistema de cuidados, y me parece preocupante que con esto de decretar el Día del Cuidador o de los cuidados, dejemos a un lado todo el sistema que la ciudad trae pendiente, que ese sí es un tema de fondo más que de forma, y esto me parece pues que es algo para taparle el ojo al macho y pues no le veo sentido realmente. Gracias, diputada Leonor, por su exacta aclaración. Y obviamente este tema está en manos pues, de otras comisiones que tendrán que estar ahí realizando lo propio. Pero a final de cuentas, lo que sí quiero denotar precisamente, compañeras diputadas y diputados, es la importancia precisamente de darle en materia de educación cívica, el que se promueva este día como Día del Cuidador, el día 5 de noviembre. Si no hay otra intervención... Yo, diputado, nada más preguntarle una cosa. Es que me parece que al decretar el Día del Cuidador, nos vamos a volver cómplices de la comisión que está en parálisis legislativa con este tema del sistema de cuidados de la ciudad, que me parece que sí es importante. Ok, la entiendo, diputada Gómez Ortegui, entiendo muy bien. Y obviamente yo invitaría que en la votación, que pasemos a la votación del dictamen, a efecto de que en base a eso se pueda dar el resultado, y obviamente la preponderancia o no que le queramos dar las diputadas y diputados en torno a que si se aprueba o no
esta propuesta. Diputada Valentina Batres. Sí, diputado, me parece pertinente comentar lo siguiente. Al dar un paso hacia el reconocimiento de las personas cuidadoras, también ayudamos a sensibilizar hacia dar pasos hacia constituir el sistema de cuidados. Me parece que al dar un paso hacia la visibilidad de una acción o actividad que se hace primordialmente por integrantes de la familia a otro integrante de la familia, es reconocer y darle visibilidad a una actividad que hasta ahora se toma como una actividad natural, intrínseca de las personas, sin ser reconocido que con ello va de por medio esfuerzo, jornada laboral, tiempo, y que al visibilizar, pues estamos sensibilizando en este tema que pues yo creo que tarde o temprano la ciudad va a dar pasos importantes hacia constituir el sistema de cuidados. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, diputada Batres. Sí, Presidente. diputado Jorge Gaviño. Sí, bueno, coincidiendo plenamente con la diputada Leonor en el sentido de que estamos más que haciendo visible el tema del cuidador, de los cuidadores, del cuidado, estamos haciendo una cortina de humo para no avanzar legislativamente, efectivamente. Si ya hay iniciativas en otras comisiones y no se han dictaminado, pues hagamos un exhorto. Yo me sumaría al exhorto que hiciera alguna diputada o diputado, una excitativa para que, en dado caso que no se dictaminen las iniciativas ya presentadas, pues esta comisión tome a su cargo dictaminarlas y pudiéramos efectivamente, más que hacer visible el tema, legislar y crear un sistema que es realmente lo que se pide en las iniciativas correspondientes. Entonces, más que hacer un homenaje, un día, y que no vamos a ser visibles, si no lo hacemos visible con los propios diputados y diputados, mucho menos lo vamos a hacer en la sociedad. Pero sí podemos regalarle a la ciudad un sistema a través de la legislación. Entonces, pues yo me sumaría definitivamente a esta postura de la diputada Leonor, en el sentido de rechazar este punto de acuerdo y sumarme a una excitativa en dado caso para que se dictaminen las comisiones correspondientes. Gracias, diputado Jorge Gaviño. Si no hubiese alguna intervención más, solicito al diputado secretario proceder a recoger el sentido de la votación nominal en lo general en un solo acto del dictamen en referencia. Por favor, diputado secretario. Por instrucciones de la presidencia, procedo a recoger la votación del dictamen de referencia. Diputado Martínez Urincho. A favor. Diputado Jorge Gaviño. En contra. Jorge Triana, en contra. Diputado Pablo Montes de Oca. Diputado Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, a favor. Diputado Santillán. Eduardo Santillán, a favor. Diputado Ernesto Alarcón. En contra. Diputada Valentina Batres. Valentina Batres, a favor. Diputada Guadalupe Morales. Guadalupe Morales, en contra. Diputado Ricardo Fuentes. Ricardo Fuentes, en contra. Diputado Eleazar Rubio. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, en contra. Diputada Janet Guerrero. En abstención, por favor. Diputado Álvarez Melo. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor,
5 votos en contra y 1 abstención. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, no se aprueba este dictamen de referencia. Perdón, diputado Martínez Urincho. De acuerdo con el reglamento, en caso, este es un empate, porque son los mismos a favor, los mismos en contra y 1 abstención. De acuerdo con el reglamento, tendría que repetirse la votación. Si no, si vuelve a quedar el resultado igual, entonces se tendría que discutir en otra sesión. Pero no se empate. ¿Podría repetir el sentido de la votación, diputado secretario? Repetimos el sentido de la votación con mucho gusto. Nada más hacer la aclaración que se necesita mayoría, la mitad más 1 a favor para poder aprobarla. Este no es un empate, hay 1 abstención. Entonces, por lo tanto, tiene que ser por desechado. Ok, de acuerdo. Gracias, diputado Fuentes, diputado Triana. En consecuencia, no se aprueba el dictamen de referencia. Asimismo, le comento al diputado secretario que pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Si alguna diputada o diputado quiere inscribir algún punto, puede manifestarlo en este momento. Sí. Diputada Guadalupe Morales. ¿Alguien más? Una sola oradora, diputado presidente, la diputada Guadalupe Morales. Adelante, Lupita Guadalupe Morales. Su micrófono, diputada. En torno a lo que usted comentó hace un momento, diputado, que le decía que lo trasladáramos a asuntos generales, ojalá esta comisión no se convirtiera en la comisión de aprobación de medallas y ocurrencias, sino que realmente entrara a lo que son los asuntos que verdaderamente son la sustancia y el motivo del por qué esta comisión debe de estar trabajando. Tenemos más de 200 iniciativas, creo, en números más, números menos, pendientes aquí, y pues dijéramos, se estuvieran sacando las que fueron con antelación o se estuvieran sacando en paquete, pero no veo eso. Tengo muchas dudas y quisiera que me dijera cuál es el criterio que están utilizando para la aprobación de dictámenes, porque en mi caso he metido más de 15 iniciativas y no hay ninguna que pueda salir avante. Y también exhortarlo a que salgan avantes las de todas y de todos los que hemos estado trabajando en esta comisión, por supuesto. Quiero combinarlo a que hagamos mesas de trabajo, a que nuestros asesores, si usted gusta, y se lo he ofrecido más de una ocasión, puedan trabajar en conjunto. Es mucho la carga, yo lo sé, pero nuestra ley orgánica y nuestro reglamento, por ejemplo, ya que usted lo tocó hace un momento, tienen muchas cosas que mejorarse. Hay muchas iniciativas muy interesantes que mis compañeros y metido y han subido al pleno y pues no vemos que avance, y eso nos da a veces imposibilidad de salir adelante algunos temas, o nos lleva en el pleno a discusiones vanas porque tenemos una normatividad que se está contraponiendo en ocasiones en una cosa y en otra. Ojalá, lo invito, lo conmino, y también le ofrezco manos y cabezas para que podamos sacar adelante los rezagos de esta comisión. Es cuanto. Gracias, diputada Morales. Sobre esta parte, le tomo la palabra, diputada Morales. Claro que sí, con mucho gusto. No es de que establezcamos mesas de trabajo, mejor dicho, es retomar
las mesas de trabajo, en donde en estas mesas de trabajo ya hemos tenido alguna base importante en base a muchas iniciativas de diputadas y diputados. Por obviedad de los hechos acontecidos con el tema del SARS-CoV-2, se ha dificultado un tema de poder estar realizando reuniones en donde podamos tener precisamente el desahogo de este gran cúmulo de iniciativas. Lo digo, diputada, en el mejor afán para que precisamente puedan avanzar los trabajos de las iniciativas de las diputadas y diputados, pero algunos sí tienen un tema de alto contenido político y que requiere más de una reunión de trabajo, de coordinación. Pero con mucho gusto, diputada Morales, retomaremos estas mesas de trabajo y también atenderemos precisamente esa oferta generosa de podernos aportar elementos de personal técnico con la expertise del conocimiento de la normatividad del Congreso a efecto de poder hacer esta carga de trabajo. Yo le agradezco, diputada Morales. Y asimismo también, compañeras diputadas y diputados, yo quisiera tocar un asunto que tiene que ver con la terna que remitió el Comité de Selección al Congreso de la Ciudad de México. Estábamos en una situación de poderlo sesionar el viernes pasado, pero me he encontrado con una serie de cuestiones legales, compañeras diputadas y diputados, y de hecho lo quiero comentar, que nosotros queremos sacar un dictamen que vaya con el mayor de los consensos posibles. Y decidí la semana pasada cancelar esta reunión de normatividad a efecto de entrar al análisis de lo que es el tema de la terna que remite al Comité de Selección que envió al Congreso, y tiene que ver precisamente con una serie de interpretaciones que están ahí en la Ley de Planeación, que si es un tema de mayoría calificada, si es de los miembros presentes o de la totalidad del Congreso. Y yo lo quiero decir, y con esa estima que me tiene el compañero diputado y amigo diputado Jorge Gaviño, que observé en sus redes sociales cuando mencionaba que un vaso legislativo, y no se trata, y lo digo en especial, diputado Jorge Gaviño, decidí cancelar esta reunión a efecto de entrar a una profunda reflexión en torno a estas disposiciones que contiene la Ley de Planeación, a efecto de no generar un diferendo o un conflicto político. En brevedad, les haré llegar una propuesta, ¿sí?, del acuerdo y los criterios, y también ponderar, definir adecuadamente la ruta jurídica. Lo hemos dicho, es una situación que le importa a la ciudad. Inclusive quiero compartirles que el día de hoy estuvimos en una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, las comisiones de infraestructura urbana, de desarrollo urbano, perdón, la Comisión de Planeación, y teniendo esa mesa de trabajo con el señor secretario a efecto de estudiar el plan general de desarrollo de la Ciudad de México y que sea en los buenos términos. Y precisamente se hablaba que el Instituto de Planeación tendrá que aportar precisamente algunos criterios, algunas visiones, algunas propuestas a este plan general. Por eso, compañeras, el motivo que lo estoy mencionando de que cancelamos la ocasión pasada, esta sesión de la Comisión de Normatividad a efecto de entrar a la discusión de la terna que remite el Comité de Selección para elegir al director del Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Y con esto yo les quiero proponer, compañeras diputadas y diputados, que en estos días, puede ser hoy por la noche o mañana, de normatividad ahorita que les hagamos llegar una propuesta de acuerdo a efecto de poder también establecer bien los criterios y esta cuestión. Y sí, lo reitero, con el diputado Gaviño mencionaba que no vamos a generar un albazo, diputado Jorge Gaviño, sino mejor las condiciones de podernos convencer de participar adecuadamente con las reglas claras que nos podamos establecer en la elaboración de este acuerdo y con la debida interpretación que podamos tener de esas disposiciones de la Ley de Planeación.
y estoy proponiendo que pudiésemos reunir el día miércoles a efecto de poder abordar este tema. Me gustaría, compañeras diputadas y diputados, no agotar de su paciencia, de su tiempo y disponibilidad, pero en el transcurso de hoy o mañana sábado estaremos haciendo llegar algunas propuestas para efecto de poder enriquecerlo y ya meternos a una reunión de trabajo para poder convocarnos posiblemente este día miércoles para discutir el tema de las ternas que remite el Comité de Selección. Presidente. Sí, diputado Gaviño. Presidente. Sí, diputado Jorge Gaviño, adelante. Y luego el diputado Ricardo Fuentes, por favor. Adelante, diputado Jorge Gaviño. Y muchas gracias, presidente. Con su permiso. A ver, en primer lugar, yo quería, desde luego, inscribir en el contexto del orden del día, precisamente que se nos diera un informe sobre el estatus de la suspensión y por qué precisamente no hubo la reunión el viernes pasado, de un tema urgente para la ciudad, como es tener primero un dictamen que nos lleve al Pleno para la votación correspondiente. En primer lugar, señalar que efectivamente yo señalé con oportunidad en mis redes sociales que se preparaba un albazo legislativo, así lo dije. ¿Y por qué motivo? Precisamente porque la presidencia de esta comisión, es decir, usted, a través de la Secretaría Técnica de la misma comisión, señaló una interpretación de la Constitución sin tener consenso alguno, porque entiendo yo que esta comisión está formada por todos los que estamos aquí, más algunos compañeras y compañeros diputados que no están. Es de la comisión. Y hay una mesa directiva en esa comisión. Usted es el presidente, un servidor funjo como vicepresidente de la misma comisión y el diputado Triana es el secretario. Ninguno de las mesas, ni siquiera los miembros de la mesa directiva, es decir, el diputado Triana y el de la voz, fue consultado para darle esa interpretación tan absurda que se dio de lo que es una mayoría calificada. Y señalo por qué, concretamente. La Constitución, en su apartado D, inciso B, dice que la o el director general deberán ser un experto reconocido en planeación del desarrollo y será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna. Textual. Eso dice la Constitución. Será mayoría calificada. Luego, ¿qué dice la ley orgánica que es la que nos rige? La ley orgánica en su artículo 4, textualmente, dice, mayoría calificada, en las definiciones, es el resultado de la suma de votos emitidos por las y los diputados que representen las 2/3 partes de las y los integrantes del Congreso. Integrantes del Congreso. Los integrantes del Congreso somos 66 diputadas y diputados. El artículo 4 de la ley orgánica señala eso que estoy diciendo textualmente. Y luego, no hay otra definición de mayoría calificada en la ley, solamente esa. Entonces, hay 3 tipos de mayoría, y eso ha sido siempre, no es en esta legislatura. Hay 3 tipos de mayoría. La mayoría calificada, que es las 2/3 partes del Congreso, la mayoría de 2/3 partes de los presentes, que no es mayoría calificada, y la mayoría simple. Esas son. Y no hay otra definición en la ley. Sin embargo, ustedes empiezan a circular un documento ya dándole la interpretación y que el Pleno debería escoger dentro de la terna las 2/3 partes de los presentes. Esto es, con menos votos de los que exige la Constitución. Por eso, yo estoy señalando y estoy argumentando que se preparaba un albazo. Usted suspendió unilateralmente la reunión del viernes, porque tampoco consultó a la vicepresidencia, tampoco consultó a la secretaría y se canceló la reunión. Usted dice que se necesitaba, que se hizo la reunión, la cancelación para tener mayores consensos. Pues yo diría que es al revés.
hubiéramos tenido la reunión del viernes, discutimos este tema y aplicamos la ley. Y entonces sí hacemos una suspensión para llegar a consensos. Pero primero, de entrada, tendríamos que discutir la interpretación que el secretario técnico y usted le están dando a la Constitución de mayoría calificada, una situación que la ley es muy clara al respecto en su artículo 4. Entonces, yo de entrada lo que señalaría es de que nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con esa interpretación. Yo lo que diría es, apliquemos estrictamente la ley orgánica en su artículo 4, fracción 30, mayoría calificada es el resultado de la suma de votos emitidos por las y los diputados que representen a las 2/3 partes de las y los integrantes del Congreso de conformidad con la presente ley. Y es la única definición que hay, ¿eh? No hay confusión, porque ninguna otra parte de la ley orgánica habla de mayoría calificada más que ahí. Entonces, la Constitución dice, serán electos por mayoría calificada, la ley lo define plenamente y no hay otra definición. Entonces, no hagamos otra definición en donde no existe. Por último, el tema de la terna. El tema de la terna es muy importante porque esta comisión es la encargada de preparar el dictamen y votarlo en esta comisión. Y una vez votado este dictamen, lo tenemos que llevar al Pleno. Y esta comisión no tiene por qué interpretar si es de las presentes o no. Nosotros tenemos que llevar este dictamen al Pleno. Y si hay alguna otra interpretación, allá discutámoslo en el Pleno. Y no hagamos una preclasificación de lo que entendemos nosotros por mayoría calificada, porque eso sería pues un albazo legislativo. Ese era mi comentario, señor presidente, por su atención. Muchas gracias. Perdón, el diputado Ricardo Fuentes. Gracias, diputado Jorge Aviño. Diputado Ricardo Fuentes y luego el diputado Ricardo Ruiz. Adelante, diputado Fuentes. Diputado Fuentes, no tiene activado su audio. Gracias. Disculpe, presidente. Con su permiso, yo estoy muy desconcertado porque estamos ante un proceso que está sustentado en una ley que acabamos de aprobar. Una ley que llevó mucho tiempo y que llevó no solamente mucho tiempo, sino fue producto de una serie de discusiones a partir del proceso legislativo, de la excitativa y una serie de cosas que se dieron a partir de la interpretación y que finalmente todo redundó en que se le diera de una manera express una excitativa mediante un concepto que no existe, pero se dio por entendido que era la reconducción, pero que se entendía como la rectificación. Total que fue una discusión bizantina, y digo bizantina retomando la expresión que hace unos días dio el diputado Gaviño en una sesión del Pleno, lo que significaba bizantino, y que tiene que ver con no solamente con eso, sino con esta discusión. Caímos en una especie de nudo giordano, en donde le dimos vueltas y no encontramos el cabo, pero a final de cuentas llegamos a la conclusión que tenía que dictaminarse la elección de un titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que desde mi punto de vista debió haber sido si no el primero, uno de los primeros temas que debió haber sacado esta legislatura, porque no es ni nada más ni nada menos que el sistema de planeación democrática que tenía que darle sustento a las acciones del gobierno de esta ciudad. Y por eso es que se había previsto en los transitorios de la Constitución que en tanto se designara, más que se constituyera el instituto y se designara su director, habría un programa provisional mismo que ya feneció, ya acabó el plazo
y ya tendría que estar el Instituto de Planeación con su director estableciendo el plan para concluir el sexenio y para establecer la prospectiva que a mí me pareció sensacional y realmente vanguardista, que hubiera un plan de prospectiva a 5, a 10 y hasta 20 años para que no se diera el vicio que ha sido el flagelo de las administraciones públicas de tantos años. Me atrevo a decir que desde Guadalupe Victoria, que cada vez que hay un cambio de presidente, todo lo que estaba anteriormente planeado era desechado de facto. Creo que esta visión prospectiva debería ser adoptada no solamente por otros congresos, sino por el Congreso Federal y establecer los planes nacionales de desarrollo con una visión prospectiva. Acabamos de votar una reforma constitucional el día de ayer que se basa en lo que establece la Constitución de la Ciudad de México y que ahora adopta la reforma de ayer de movilidad, que tiene que ver mucho con, se adopta a nivel federal algo que está establecido en la Constitución local. Este sistema de planeación y prospectiva debe ser fundamental y no podemos ahorita desacreditarlo truncando un proceso. Hay un comité que acaba de designar una terna que tiene pues perfiles muy bien calificados, perfiles reconocidos por los urbanistas, por arquitectos, por especialistas, por gente que sabe muy bien lo que implica la planeación de una ciudad como la Ciudad de México. Yo no entiendo de dónde salió la cancelación de la sesión del viernes pasado y a dónde vamos. Si el comité de selección ya hizo las entrevistas, estuvimos atentos con una pulcritud, midiendo el tiempo, la exposición, las respuestas, las preguntas, los cuestionamientos, con todo eso. O sea, yo al menos estuve muy atento de las entrevistas que hicieron los que se encargaron de hacer esta selección. Nos llega una terna con pues los 3 perfiles, pero al menos 2 son de muy buen nivel. Entonces, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de platicar nosotros de dónde sale el asunto de vamos a reconsiderar una terna. No entiendo, diputado Martínez Urincho, porque además su exposición para reconsiderar esto, le soy muy sincero, no entendí a qué se refiere y qué es lo que quiere usted decir con lo que pasó, pero no pasó, pero va a suceder lo que no ha pasado. Así lo entendí. Una retórica en donde no entiendo a qué se refiere y objetivamente qué es lo que nos quiere decir. Gracias. Gracias, diputado Fuentes. El diputado Ricardo Ruiz, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, solamente recordar que estamos en asuntos generales. Y en asuntos generales, o sea, no es este tema que se está planteando ya a discusión sobre las formas de lo que dice la Constitución, sobre la importancia de la planeación. No es un tema que esté programado. O sea, no entremos a una discusión de fondo en un tema que no está agendado y que tendríamos que tenerlo como agendado para llegar a dar una discusión pues con todos los elementos y ahí discutiremos ya todos los criterios. Yo creo que la conclusión de esto que se planteó, que se incorporó como asunto general, que lo incorporó el presidente, pues es que estamos pidiendo como integrantes de la comisión que se agende de inmediato una reunión de la comisión de manera formal para discutir el tema. Y efectivamente, tener muy claro que estamos en un proceso que no se puede truncar de repente. A partir de eso, discutamos si hay otros elementos. Pero sí yo pediría que este asunto, que está en asuntos generales solamente como una información, se convirtiera ya en un tema de fondo. Yo pediría que esta comisión programara lo más pronto posible una sesión, que se agendara el tema de planeación en los términos, en los ritmos y en los tiempos que llevamos, es decir, el proceso que corresponde, y ahí discutiremos ya las diferentes opiniones que haya sobre el tema. Pero que ya no
ahondemos más en discusiones porque son muy ricas. Los criterios para elección, lo que dice la Constitución, la importancia de la planeación, hay muchas cosas. Pero lo cierto es que no se ha discutido formalmente, nos quedamos truncos. Usted lo señala como un tema que se tendrá que discutir, incluso plantea que va a haber una propuesta, está bien, pero creo que lo que resultaría del sentir de la comisión es que le pedimos a la presidencia que se agende lo más pronto posible una sesión de esta comisión como punto específico y que ahí demos la discusión y tomemos las decisiones que correspondan de manera formal, no en asuntos generales. Estamos hablando de la importancia de este tema y lo estamos planteando como un asunto general. Entonces, solicito formalmente eso, presidente, que nos cite lo más pronto posible agendando este tema. Gracias. Gracias, diputado Ruiz, le agradezco. Presidente. Diputado Fuentes, si me permite, diputado Gamiño, si me permite para puntualizar, nada más en esta parte, entiendo el sentir del diputado Fuentes en el tema de que si es una retórica. No, diputado Fuentes, me permite ahorita aclararlo. En primera, deberles una disculpa, ¿sí? Por este tema de la cancelación en ese sentido, de manera unilateral. Y no es un tema retórico, es un tema que, si bien ahorita ya lo expuso adecuadamente el diputado Jorge Gaviño y que iba a ser ese punto de inflexión, el tema de una interpretación que se dio precisamente para poder abordar la aprobación en dado caso que se diese de la discusión de la terna, de elegir a la persona. Entonces, es eso, diputado Fuentes, no es un tema de cortina de humo, de retórica, no. Era un tema, un parteaguas que el diputado Jorge Gaviño colocó precisamente en vista de que nosotros en la propuesta de acuerdo que estábamos por remitir y discutir ese día, generó ese diferendo. Entonces, si ya nos adelantó algunas discusiones el diputado Jorge Gaviño, pero precisamente estas las vamos a tomar y en brevedad, diputado Ricardo Ruiz, sí, vamos a convocarnos precisamente ya aterrizando o poniendo, delimitando exactamente cuál ha sido este problema y que nos generó esta situación, este obstáculo, pero tengan a bien y el compromiso, diputado Jorge Gaviño, de que haremos la mejor interpretación jurídica, ¿sí? La mejor aplicación de la ley que nos lleva precisamente el procedimiento a aplicarlo para efecto de desahogar este tema de la designación del director de planeación de aquí de la Ciudad de México. Eso yo quería puntualizarlo y si no tienen a más compañeras, compañeros, agotar estos temas del orden de asuntos generales, diputado Jorge Gaviño y ahorita diputado Fuentes. Por favor, diputado Jorge Gaviño. Su audio, diputado Jorge Gaviño. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bueno, yo agradezco mucho a todas y todos los diputados que se molestan en escucharnos, pero es un tema fundamental. La presidencia canceló el viernes, sin argumento alguno, el tema de discusión de la terna. Pudimos haber iniciado la discusión ahí, suspendíamos la discusión y hacemos varias sesiones para seguirlo discutiendo hasta que nos pusiéramos de acuerdo. Sin embargo, se suspendió. Y nos convocaron para una reunión del Medallas al Mérito y del Día del Cuidador. Y ahora el diputado Ruiz no quiere entrar en la materia porque estamos en asuntos generales. Y dice, vamos a convocarlos para ir a lo específico. Es un tema fundamental, la planeación democrática de esta ciudad. Como lo dice el reglamento, diputado, usted que es reglamentista, no está agendado este tema para... Vamos platicando. Diputado Ruiz, escuchar al diputado Jorge Gaviño, por favor, permítanos. Vamos, lo estoy diciendo con todo respeto, porque el diputado Ruiz no le gusta discutir en asuntos generales, dice que discutamos en lo específico, pero la reunión en lo específico, que era el viernes, lo cancelaron. Por alusiones, por favor. Y ahorita que termine, lo escuchamos con atención. Por alusiones, le digo al presidente, no a usted. Y luego, el diputado Ricardo Fuentes tiene razón de que esto es un nudo Jordán. Sí lo es. Y ese nudo era el que lo pudiera desatar. Él iba a conquistar Asia. Cuando llega Alejandro el Magno, lo quiso desatar
y sacó su espada y le dio un corte y se acabó el problema. Eso es lo que hay que hacer aquí exactamente. Discutir las cosas de fondo y ya. No esperar a estarlo desatando y que dónde está la hebra. Tenemos que cortarlo de raíz. Primero, cumplir con lo que dice la ley. Eso es lo que yo estoy exigiendo. No es una petición, es una exigencia. Tenemos que cumplir la ley y tenemos que darle la interpretación. ¿Saben qué está pasando? Se los voy a decir, no les va a gustar, pero cada uno de los que están aquí saben lo que está pasando. Miren, nos mandaron una terna. Dentro de la terna que nos mandan, ya está pre-escogido la persona por parte de quien escoge siempre las cosas. Ya está. Y no les alcanzan los votos. No les alcanzan la mayoría calificada. Entonces, de pronto estuvieron contando, no les alcanzan ni con los compañeros que están, ni con los aliados. Entonces dicen, vamos a dar una interpretación distinta de las 3/4 partes de los presentes. Ese era el albazo. Y es lo que no quieren discutir. Porque si les alcanzaran los votos, ya hubieran sacado a la gente que ustedes quieren. Y si quieren debatir, pues sacamos el perfil de la gente que ya escogieron. Y van a ver que les voy a atinar. Ya lo dije desde hace varios meses, ¿eh? Ahora, quieren cambiar la terna como plan B. Porque si no les sale, van a meter a otra gente, que también los voy a adivinar. Hablámonos claro y cortemos este famoso nudo que estaba a la entrada de Asia para la conquista. Vamos a acabar de una vez con todo, con las hipocresías. Quitémosle la máscara y discutamos de frente, con la verdad. Miren, ¿quién hizo la ley de planeación? ¿Quién estuvo armándola? ¿Ustedes saben quién fue? Una gente que trabaja en el gobierno, que venía aquí y estuvo analizando artículo por artículo, artículo por artículo. Y ya que tenía todos los artículos, aprobaron ustedes por mayoría la ley. Y luego se inscribe. Qué democrático es esto. Oigan, de veras que esto es sorprendente. Y eso es lo que ustedes no quieren discutir, diputado Ruiz. Vamos a discutir, pero además, ¿saben qué? Hasta con grabaciones. Saquemos las discusiones que hubo, lo que fuimos señalando cuando fuéramos a discutir. Ya llevamos un año discutiendo el tema. Se armó el comité para hacer el Instituto de Planeación y tenía que ser democrática. ¿Y cuál es la democracia que está saliendo? La democracia es esto. Como no les alcanzan los votos, quieren interpretar distinto la ley. No, ya no es mayoría calificada. Ahora son las 3/4 partes de los presentes. Cuando descubrimos esto y lo hicimos público, suspenden la reunión y suspenden la discusión. No le tengan miedo al debate. Vamos a discutir las cosas, pero en serio. Y no le quieran dar la vuelta. Y ahora ya no quieren que los discutamos. Ya quieren, vamos a hacer una reunión en lo específico para discutir este tema. Pero las reuniones en lo específico la cancelan y ya no lo quieren tratar. Hablemos claro y hablemos con honestidad y con respeto, porque finalmente pues no es falta de respeto decir la verdad. La verdad no peca, pero incomoda. Sí, gracias, para diputado. alusiones, compañero diputado. El diputado Fuentes y diputado Ricardo Ruiz para concluir. Adelante, diputado Fuentes. Para alusiones, por favor, diputado. Le pido pedir. Es un debate legislativo, estimado, es una sesión de comisión. Perdón. La comisión es legislativa, mi amigo diputado, también esto es legislativo, no es otra cosa. Sí, de acuerdo, pero a ver, adelante, diputado Ruiz. Adelante. Nada más para precisar, compañero diputado Fuentes. A ver, para precisar, al revés de lo que dice el diputado Gaviño, yo lo que estoy pidiendo formalmente es que de inmediato se cite una reunión donde este punto sea un punto agendado y donde haya una propuesta para resolverlo. Eso es lo que estoy pidiendo. O sea, justamente al revés. Acordémonos que esta sesión, como todas las sesiones, se inician con una propuesta de orden del día. En esa propuesta de orden del día, ni el diputado Gaviño ni nadie más planteó que en esta sesión un punto del orden del día fuera esto, sino que simplemente se dijo que hay asuntos generales. Y como sabemos, los asuntos generales son eso. Son generales donde se precisan cosas, donde podemos discutir, pero desde el punto de vista reglamentario, para tomar una decisión formal sobre un tema, sobre un dictamen, que es lo que tenemos que hacer, pues tiene que estar agendado. Entonces me extraña que quien habla siempre del reglamento o se escuda en el reglamento, ahorita se salte el reglamento
para tratar de que ahorita resolvamos. No. Estamos de acuerdo en el discutir, no fondo del resolver. asunto. En el fondo del asunto es, y en eso coincido, tenemos que dar en un tema central una discusión ya para resolver sobre el tema de el dictamen que se tiene que presentar para resolver sobre el tema del instituto. Y yo estoy pidiendo que de inmediato se agende una reunión para justamente discutir todo esto que usted señala. No en sus adivinanzas, no vamos a hablar de sus adivinanzas. Ya veremos ya si sus adivinanzas son, pero este no es un tema de adivinanzas. Este es un tema de una forma que se tiene que cumplir, que se agende ya, si es mañana, si es pasado de inmediato, que haya una propuesta para resolver como tiene que ser en estos casos, un dictamen, o si no hay un dictamen, que el presidente nos diga exactamente qué es lo que propone y ahí resolvamos tiempos, formas y criterios. Y no hablemos de adivinanzas, sino hablemos de lo jurídico. Lo otro, pues está bien para las redes sociales, pero este no es un tema, es el tema de la agenda. Entonces, perdón, diputado Ricardo Fuentes, nada más es un tema de procedimiento para aclarar que no estoy aludiendo, al revés. Quiero que entremos a discusión seria sobre el asunto, no en asuntos generales, sino, como lo dice el reglamento, con bases para poder resolver. Ahorita no podemos resolver, como lo estamos haciendo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias. Diputado Fuentes, por favor. Gracias. Bueno, primero agradezco, sí, realmente, que el diputado Alberto Martínez Urincho haya puesto en asuntos generales este asunto, porque pues yo lo entiendo como su disculpa, como una justificación de por qué se canceló, cosa que no nos había hecho, simplemente se canceló. Y entonces pues nos explica sus razones que no entiendo, por cierto, pero se agradece que lo haya incluido. Lo siento como un asunto de cortesía. Muchas gracias. Me desconcierta porque sí entramos en una discusión, pero no es la discusión del tema. No estamos discutiendo cuál va a ser la persona más idónea para la terna. Estamos discutiendo asuntos de procedimiento y que tienen que ver no nada más con el tuit del diputado, sino con notas en la prensa, una serie de notas que sí nos desconciertan, que de repente aparezca una nota sobre que hay una preferencia por una persona y que tiene que ver con asuntos de género y yo hablo así con mucha seguridad del asunto de género, que no me molesta en lo más mínimo cuando tengo varias iniciativas que tienen que ver con el reposicionamiento y la reconsideración y la postura y el alcance de las mujeres, no nada más en el ámbito legislativo, sino en el poder judicial y en la vida cotidiana, porque reconozco que si la discusión con la participación de las mujeres en esta legislatura ha sido verdaderamente gratificante y muy buena, mucho mejor que en la discusión con los hombres, lo digo con todo respeto. Entonces, reconozco lo que dice el diputado Ruiz, que es importante calendarizar y poner en agenda el asunto de tomar en cuenta ya la discusión y ver cuáles son los elementos que nos impiden seguir con el proceso que está en una ley que nosotros aprobamos en este Congreso, en donde está el diferendo, y que tiene mucho que ver tal vez con las mayorías calificadas, que difiere un poco con el concepto de mayorías que dice el diputado Gaviño, porque la mayoría calificada en la Constitución de la Ciudad de México es la única en donde yo he visto que son dos mayorías calificadas. Está por un lado la mayoría calificada de los presentes y la mayoría calificada de los integrantes, que son dos distintas. En la Cámara de Diputados, en el reglamento, se establece muy claramente que la mayoría calificada son 2/3 partes de los presentes. Pero bueno, ese es otro tema y que tiene que ver un poco con la posibilidad de no romper el quórum para poder alcanzar una mayoría y no posponer las cosas. Sin embargo, la otra mayoría que no mencionó el diputado fue la mayoría simple, que no es el caso, pero sí la mencioné. Mayoría calificada y absoluta, comentó. Pero bueno, no importa. Aquí el asunto es que sí necesitamos
necesitamos transitar hacia una definición de qué es lo que nos detiene para el nombramiento o no de la persona que está ahorita propuesta por un comité de selección que está avalado por una ley que nosotros aprobamos y que yo veo muy difícil echar abajo algunos de los perfiles, por lo menos dos, pueden ser los tres, pero por lo menos dos, ponerlos en tela de juicio y desecharlos así, me parece muy riesgoso porque son personas muy preparadas y muy calificadas, a dos de las cuales he visto su trabajo de cerca. Muchas gracias. Ok, gracias, diputado Fuentes. Bueno, compañeras, vista que hemos agotado ahorita las participaciones en estos puntos. Diputado Urincho, nada más decir medio minuto, pero sí faltó una mujer. Es una terna de hombres. Y aquí a los defensores de género no los veo que digan faltó una mujer, ¿eh? ¿Es cuánto? Gracias, diputada Guadalupe Morales. Lo discutiremos precisamente, o vertiremos estas opiniones ya discutiendo el dictamen en torno a este tema de la terna que mandó el Comité de Selección. Y no habiendo más intervenciones de diputadas y diputados, damos por cancelada esta reunión de la Comisión de Normatividad, siendo aproximadamente las 19:08. Damos por cancelada la sesión de trabajo de esta Comisión de Normatividad. Pero perdón, presidente, ¿cómo cancelada? Perdón, tiene razón, diputado Jorge Gaviño. Por concluida esta comisión de trabajo, esta sesión de la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias. Le agradezco la participación a todas y a todos y claro que vamos a tomar mucho en cuenta el comentario que hizo la diputada Guadalupe Morales. Muchas gracias, diputadas y diputados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.